Gracias. ¿Se escucha muy bien? Amable. Gracias, muy amable. Bien, el tema de hoy es cortito, bastante sencillito. Permítanme compartir la pantalla, por favor. Ok. Bien. En realidad lo que nos toca ver ahora es el TDA conjunto, ¿ya? Que si bien es cierto, ustedes lo han visto en colegio, es una colección no ordenada, es muy importante que ustedes vean eso, el hecho de que en el conjunto no hay un orden de los elementos, tampoco para sacar, la sacada es al azar, si queremos verlo, y las características propias están definidas por operaciones básicas como pertenece, inserta, suprime, cardinal, y aquí es muestrea. Perfecto. Cada uno de esas operaciones las vamos a ir viendo. Por ejemplo, el constructor lo único que hace es inicializar, si queremos verlo, el TDA con 0 elementos. Vacío lo que nos devuelve es verdadero si no hay elementos en el conjunto. Cardinal nos devuelve la cantidad de elementos que tiene el conjunto. Ordinal nos indica en qué lugar del conjunto se encuentra el elemento indicado. Vale decir que le enviamos un elemento y nos dice qué lugar ocupa en el conjunto. Inserta lo que hace es colocar un elemento en el conjunto. Es importante hacer notar aquí que no hay elementos repetidos en un conjunto. Por lo tanto, el método inserta o la operación inserta tiene que tomar las previsiones del caso en lo referido a no repetir elementos, ¿sí? Suprime lo que hace es eliminar un elemento. Pertenece nos dice verdadero si es que un elemento enviado está en el conjunto. Y muestrea es una operación muy relacionada al randómico, si queremos verlo. Ustedes han trabajado con números randómicos, ya sea en la calculadora o en la computadora. Ustedes sabrán que se genera un número al azar. En este caso, muestrea es equivalente a eso, con la diferencia de que lo que hace es retornar un elemento al azar del conjunto, un elemento al azar del conjunto. Bueno, si vemos la especificación formal, en este caso, si definimos la clase, lo que tendríamos es básicamente la gráfica que ustedes están viendo. Definir la clase, el constructor, los métodos. Y un ejemplo sencillito lo podemos manejar así. Aquí podemos poner el 10, el 20. En el conjunto B, el 11, el 20 y el 45. Entonces lo que queremos hacer es la unión de estos dos conjuntos. La unión de A y B y colocar en C. C es un parámetro de entrada y salida. O por referencia. Bien, veamos acá lo que dice. Mientras el cardinal de A sea distinto de 0. El cardinal de A en este momento es 2 porque tiene 2 elementos. Entonces llamamos a muestrea. Muestrea hemos dicho que elige un elemento al azar del conjunto, cualquiera de ellos, el 10 o el 20. Si es así, entonces el EM tendría por decir el 20. La siguiente línea lo que dice es inserte en C. C inserta el EM. Eso quiere decir que aquí va el 20. Ahí está. Y luego decimos A suprime el EM. De A suprimimos el elemento al que estamos haciendo referencia, el 20. El ciclo sigue, ¿por qué? Porque el cardinal de A es 1. El EM va a ser igual a A muestrea. En la muestrea solamente va a salir 10, no hay otro. Así sea al azar, es el único elemento que puede salir. Se inserta en C.
y se suprime de A. Bien, ahora, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a trabajar con B. B, el cardinal es 2, perdón, es 3, porque son 3 elementos. El lem va a ser muestrea de B, un número al azar, cualquiera de ellos. Si quieren el 45, ahí está. Lo insertamos en C. Lo insertamos en C. Después de haber hecho esa inserción, decimos suprime, suprimimos de B. Ahora el cardinal de B es 2. ¿Qué ocurre acá? El en va a ser igual a B muestrea, cualquier número al azar. Vamos a suponer que selecciona el 20. Inserta en C. Aquí hay un tema muy importante. Fíjense que el C ya está en C. Perdón, el 20 ya está en C. Por lo tanto, no varía el conjunto a pesar de que hemos llamado a inserto. Y lo otro es suprimir de B. Suprimimos de B. Ahí está. Sigue el procedimiento y dice cardinal 1 distinto de 0. Sí, el en muestrea. El único que puede salir es el 11. Se inserta en C. Y finalmente se suprime de B. ¿Qué tenemos hasta ahí? Básicamente la unión de dos conjuntos. Bueno, ahora tenemos que ver la forma de implementar. Un segundito, jóvenes. Un minuto. Bien, continuemos, jóvenes. Perdón. Vamos a compartir de nuevo la pantalla. Ok, nos toca ver la parte de la implementación. Por si acaso, comunicarles que a partir de la
2:30, 3 de la tarde, están suspendidas las clases para que puedan asistir a la marcha, si es que tienen actividades. Si es oficial, la suspensión de clases en toda la universidad. Creo que va a ser ahí en Humanidades, en el lago ese que hay en el charco, en la Urichi. laguna, en el Curichi. Ok. Bien, continuemos entonces, jóvenes. Vamos a admitir, hay algunos todavía acá. Ok, si vamos por esta metodología de implementación, que es la más sencilla, la más fácil, la más óptima, pero no la más económica, vamos a decir así, que es usar un vector, un vectorcito y Kant. Enseguida explico por qué no es económica. Observen que en el constructor lo que vamos a hacer es colocar todas las casillas en cero, todas. El vector puede tener dimensión 1000, 2000, no importa, todas hay que colocar en cero y cantidad también en cero. Luego, para colocar elementos es lo más fácil que hay. Por ejemplo, yo voy a colocar el elemento 7, ahí está. Eso es lo que el usuario piensa que va a ser, el 7. Pero ¿cómo se coloca el 7 en este vector? Lo único que hay que ir es a la misma posición 7 del vector, observen esto, a la misma posición 7, y donde había 0, se coloca un 1. Listo. Si vamos a colocar el elemento número 4, el elemento 4, entonces vamos a la posición 4 del vector y colocamos 4, perdón, 1, y listo. O sea, bastante sencilla si quieren verlo, ¿no? El problema es si nosotros insertamos el elemento 1000, perdón, 1000, significa que el vector tendría que tener 1000 o más elementos. Entonces, con 3 elementos como los que ustedes están viendo, 4, 7 y 1000, estoy consumiendo hartísima memoria para solo guardar 3 elementos. Pero, evidentemente, los tiempos de respuesta son óptimos porque lo único que hago es ir y colocar en esa posición. Y Kant ya obviamente acá ya debería estar en 2, ¿sí? Kant me indica cuántos elementos hay distintos, perdón, cuántos elementos hay en el conjunto. En este caso hay 2, 1 y Kant dice 2. ¿Cómo sabemos si está vacío? Facilito. Kant igual a 0, sí, entonces está vacío. ¿Cómo sabemos el cardinal? Retornamos el valor de Kant que nos dice cuántos elementos hay. Eh, Perdón. Creo que esta vez. Ahora sí. ¿Cómo sería el ordinal? Por ejemplo, el ordinal de 7, en este caso debería ser 2. ¿Y qué es lo que hacemos para saber el ordinal? Pues básicamente tendríamos que pasear por el vector hasta encontrar algo distinto de 0. Si lo encontramos, contamos. Lo contamos, de entrada contamos. Pero además de contar, preguntamos si esa posición donde hemos encontrado es igual a 4. ¿Sí? Un segundo, jóvenes. Aguántenme.
Bien, continuemos. Entonces le decía que eso de encontrar un elemento distinto de cero, contar y luego preguntar si ese elemento es igual a la posición i, entonces retornamos qué cosa, respuesta, porque respuesta iría contando, va uno, va dos y demás. Entonces es bastante sencillo el algoritmo. Eh, ¿Qué pasaría si no está implementado en vector? La única opción que tenemos es manejar punteros o simulación de memoria. Ya sabemos por analogía que hacemos con simulación y está resuelto para puntero. ¿Qué necesitamos? Dos atributos, cantidad y PTR conjunto. ¿Qué es PTR conjunto? El puntero a algo, a un nodo, a un espacio de memoria de este tipo, que tenga dato y siguiente. Hagamos la prueba. Apartamos esto y veamos. Se supone que el constructor pondría en -1 el PTR conjunto, cantidad se colocaría en 0 si llamamos al constructor y ahí estaría ya. Lo primero que hay que hacer es pensar qué es lo que vamos a aumentar. Aquí. Entonces, si llamamos a inserta y le enviamos el 10 por decir, entonces E estaría igual a 10. Dir, no tengo dato todavía. Listo. Ok. Veamos entonces, si enviamos y llamamos a inserta y le enviamos 10, tomaría el valor de 10 y vendríamos acá a preguntar si no pertenece. En la gráfica estamos viendo que no pertenece. Por lo tanto, dir sería igual a new espacio. Y acá tenemos que pedir dato y siguiente. Eso significa que esto se coloca en -1. Y obviamente en la memoria, significa que la memoria nos ha dado un espacio, que es la dirección 1, que dir ha tomado el valor 1, y listo. Dir es distinto de -1, sí, y ahora lo que va a hacerse es colocar en el campo dato el elemento que nos enviaron y en el campo siguiente PTR conjunto. Entonces aquí colocamos el 10 y en el siguiente PTR conjunto vale -1, vale decir nulo. PTR conjunto se coloca en dir, dice, bueno, PTR conjunto está acá, se coloca en 1. Cantidad se coloca en cantidad más 1, este 0 se convierte en 1. Ya estuvo. Ahora, ahí terminó la inserción de ese elemento. Gráficamente, ¿qué es lo que estamos viendo? Que PTR conjunto dice vaya a la dirección 1 y este me dice que no hay nada a continuación. Bien, sigamos ahora. Resulta que ahora quiero insertar el valor, vamos a ponerle 23. Eso significa que E se va a colocar en 23. Dir no sé nada todavía. Y antes de continuar, me faltó colocar aquí en memoria esto, -1, así. Ok, ¿qué ocurre ahora? Si no pertenece. No pertenece porque el 23 no está, ustedes lo pueden ver en la gráfica, lo cual significa entonces que tendríamos que pedir espacio. Hemos llamado a new espacio. Si eso es así, en la memoria ocurrió dato. Aquí ocurrió siguiente. Aquí es -1. Y libre, que por un error no lo cambié, está en 5 ya, ¿no? Y la dirección que me retornó es 3. Lo cual significa que dir vale 3. Ahí está. Ahora, dir es distinto de -1, sí. 3 es distinto de nulo. Entonces, ¿qué hacemos?
En el campo dato colocamos E y en el campo siguiente colocamos PTR conjunto. En dato colocamos entonces el 23 y en siguiente PTR conjunto que vale 1 en este momento. Luego dice PTR conjunto igual a DIR. Este 1 ahora se convierte en 3 y cantidad incrementa a 2. Ahí está. Entonces, ¿qué ha ocurrido básicamente? Si queremos verlo mejor, ha ocurrido ahora que estamos mirando aquí y este dice vaya y mire allá y este obviamente sigue diciendo no hay nada. Entonces ya desaparece la línea celeste, ¿sí? Ya se insertó el elemento. Bueno, ¿cómo sería si está vacío? Bueno, para saber si está vacío tengo dos caminos. O pregunto si cantidad es 0 o pregunto si PTR conjunto es igual a -1 o nulo. Resuelto. ¿Cómo yo sé el cardinal? Ah, bueno, ¿cuántos elementos tiene? Retorno el atributo Kant y está también resuelto. Ordinal, este sí es un tema interesante. Vamos a copiar esto de acá. Perdón. Control C. Y nos vamos acá. ¿Qué ocurre en el ordinal? Resulta que en este momento tenemos esto en el conjunto. Tenemos el 23 y tenemos el 10. Eso es lo que tenemos. Así está. Entonces el 23 está en el primer lugar y el 10 está en el segundo lugar. Ahorita. Si yo digo cuál es, llamo a ordinal, X va a ser igual a ordinal de 10, entonces tendría que retornarme el valor 2. ¿Sí? O 1 si es que empezamos de la posición 0, indistintamente de eso. Entonces, ¿qué hace este algoritmo? Facilito. Respuesta dice igual a, respuesta va a ser igual a 0. Vamos a ir contando la respuesta. Vamos a ir viendo PTR conjunto va a ser igual a 3 y no hay más, ¿sí? Ahí está. Y el elemento que voy a buscar, si quieren verlo, E va a ser igual a 10. Ahí está. Entonces el ordinal lo que tiene que devolver es un valor 2 para este ejemplo. Respuesta 0, PTR, mientras PC sea distinto de -1, sí, PC es 3 distinto de -1. Incremente en 1 respuesta, dice. Muy bien, incrementamos en 1, ahí está, 1. Y obtenga lo que hay en la dirección PC, dice. PC vale 3. ¿Qué es lo que hay? Hay el 23. 23 es igual a E, dice que es 10. No, no es. Bueno, si no es, venga y obtenga el siguiente elemento, el siguiente nodo. ¿Sí? Ahí está. Eso significa que PC se convierte ahora en 1. Y vuelve aquí. Dice, PC es distinto de -1. Sí, es 1. Respuesta igual a respuesta más 1. Se ponen 2. Ya lo hicimos. Ahora obtenga el dato de la dirección PC, de la dirección 1. De la dirección 1 el dato es 10. Eso compárelo con E, que vale 10. Ah, son iguales, verdadero. Entonces retorne resp. ¿Y cuánto tiene resp? Tiene 2. Entonces, este método ordinal lo que ha hecho es básicamente buscar dónde se encuentra el elemento y retornar el lugar que está controlado con la variable resp. Esta otra forma es mucho más sencilla. Implementar la clase conjunto, pero con un único atributo de tipo lista, que en este caso va a ser el. Por ejemplo, si yo tengo el elemento 10, significa que en la lista voy a insertar en la dirección del primero el 10. Ahí está. Si yo tengo
inserto ahora el 23. Entonces el algoritmo para hacer eso sería insertar en la dirección del primero el 23. Ahí está. ¿Sí? Entonces, facilito. ¿Cuántos elementos tendría? Nosotros sabemos que para saber la cantidad de elementos, acá lo podemos ver, simplemente llamamos a longitud, porque no se olviden que el M es una lista, y nos daría 2. Queremos saber si está vacío el conjunto, simplemente llamo a lem y uso el método vacía que tiene como clase lista y ya está resuelto. Faltan más métodos, a ustedes les corresponde ver lo que sigue. Y aquí, ¿qué tenemos? Tenemos la clase conjunto. ¿Qué ocurre? No voy a usar ni lista, ni vector, ni puntero, nada de eso. Resulta que los elementos de la clase conjunto, perdón, van a ser del 1 al 9. No va a haber más valores. Ese es el dominio de valores posible. Y me dice implemente la clase conjunto. Entonces, la manera más sencilla, más cortita, más económica, si queremos verlo, es decir que el em va a ser un entero. Si eso es así, el em la primera vez lo colocamos en 0 y está vacío. Si coloco el elemento 7 al conjunto, entonces lo único que yo estoy diciendo es que el em se ponga en 7. Ahí está. Ahora, si quiero colocar otro elemento, el 8, digamos, coma, o el 3. El 3, entonces, ¿qué hago aquí? Lo único que hago es este 7, lo multiplico por 10, sería 70, y le sumo el elemento que está llegando y se convertiría en 73. No necesito más. Entonces, cada vez que mando un elemento, lo multiplico por 10 y concateno ese elemento. ¿Por qué por 10? Porque todos los elementos que van a llegar siempre van a ser de un dígito. Entonces, esa es la regla, ¿no? ¿Cómo es el constructor? El m igual a 0. Si está vacío, si el n es 0, es vacío. Y lo que estábamos viendo hace un momento, lo que les decía, el cardinal. ¿Cómo sabemos cuántos elementos tiene este conjunto? Si es un número entero donde están guardados los elementos. Bueno, aplicamos logaritmo, parte entera de eso más 1, esa es una fórmula. Y la otra, la que ustedes aprendieron en Programa 1, empiezan a dividir ese número y tantas veces logren dividirlo, pues es la cantidad de elementos que hay. Insertar es lo que acabamos de ver hace un momento. Multiplicar por 10 y sumarle el elemento que está llegando. Así sería el insertar. Los demás métodos ustedes tienen que complementarlo. El laboratorio. Bueno, acá tenemos el laboratorio que está constituido básicamente por 4 proyectos. Uno, implementar la clase conjunto con simulación de memoria. Y acá tienen ustedes el menú para verificar. Luego, el mismo proyecto, pero usando vector. El mismo proyecto usando lista. Y finalmente, el mismo proyecto usando puntero. Algo sí que quiero hacer notar, cuando usen simulación de memoria, el conjunto A, el conjunto B, el conjunto C, todos esos conjuntos trabajan sobre el mismo espacio de memoria. ¿Ya? Eso es lo único novedoso que hay aquí. Bien, el día martes ustedes tienen que visitar a sus seres queridos. Por lo tanto, no sería apropiado para mí darles una actividad. Nos tendríamos que ver el próximo jueves con clases. No va a haber el próximo jueves laboratorio en sí, ¿sí? Yo voy a enviar